Televisa presenta. Buenos días, tardes o noches, en esta oportunidad les hablaremos un poco acerca de los fundamentos de inteligencia de negocios. Para ser más exactos, sobre las bases de datos y administración de la información. Comencemos. Bien, vamos a hablar acerca de los problemas de administrar recursos en un entorno tradicional de archivos. Pero antes de esto es importante conocer cómo es que se administran dichos recursos y conocer algunos de los conceptos básicos de organización de archivos. Sabemos que un sistema es eficaz si es que proporciona a los usuarios información precisa, es decir, que no contiene errores, de forma oportuna, que llegue al momento que es esperada y relevante si es la información que realmente queremos o estamos esperando. Es algo muy raro decir que una empresa no tiene información oportuna, precisa y relevante, dado que en los datos y en los sistemas que manejan no se hace un mantenimiento apropiado y se organiza de forma equívoca. Esa es la razón por la que la administración de datos es muy importante, y para comprender el problema que vamos a abarcar más adelante es importante ver cómo los sistemas de información organizan los datos en archivos de cómputo, junto a métodos que más adelante se van a describir. Bien, también es importante conocer algunos de los conceptos que forman parte de una organización. Sabemos que un sistema computacional organiza los datos de manera jerárquica, es decir, que empieza con los bits y con los bytes y progresa hasta llegar a los campos, registros, archivos y lo que conocemos como base de datos. Un bit representa a la unidad más pequeña de información de manera conceptual, es decir, solo representa ceros y unos, como ya conocemos. Un byte es el conjunto de 8 bits, o lo que conocemos como un objeto, y de manera más entendible representa a un solo carácter. Un agrupamiento de caracteres en una palabra es lo que conocemos como campo. Un grupo de campos que se relacionan con el nombre, etc., es lo que conocemos como registro. Y un grupo de registros del mismo tipo es lo que conocemos como archivo. Y un grupo de archivos ya forman parte de lo que es una base de datos. Un registro se representa también de dos maneras y se divide en lo que conocemos como la entidad, lo que podemos poner como un nombre, una edad, una fecha, etc. Y un atributo, algo que describa una entidad, un índice de una persona, un índice de una compra, etcétera, etcétera. Acá se muestra de cómo es que se forma de manera jerárquica los datos y cómo es que funciona y cómo se va distribuyendo una base de datos, empezando de la misma hasta llegar a lo que es lo más pequeño, que es un bit. Bien, conociendo todos esos conceptos y cómo es que funciona un sistema y los errores que puede tener, vamos a enfocarnos en el problema principal. ¿Qué problema se presenta en un entorno tradicional de archivos? Se presentan varios problemas, pero los más significativos son estos 5. La redundancia e inconsistencia de los datos, que más adelante se va a explicar, pero es la duplicidad de información. La inflexibilidad, la dependencia de programas de datos, seguridad defectuosa, que es, no es solo en el entorno tradicional de archivos, sino que es problema de todo tipo de sistema inteligente o tecnológico, y la falta de compartición y disponibilidad de los datos. La redundancia e inconsistencia de los datos se refiere a la presencia de datos duplicados en varios archivos, es decir, nosotros ponemos un nombre en un campo y volvemos a poner el mismo nombre en otro campo diferente que llega a tener cierta relación con el anterior. Esto más se hace para asegurar información en dichas organizaciones, pero también es un desperdicio de recursos de almacenamiento. La redundancia tiene una alta relación con la inconsistencia de los datos. Es decir, existe inconsistencia si es que
hay duplicidad, y al momento de haber duplicidad no tiene sentido la información que se está almacenando. Es decir, si tú metes esa información en algún lugar y la repites en otro lado, al momento de hacer la consulta de extraer información, va a tener distintos valores o distinta información, y entonces va a ser inconsistente. La dependencia de programa datos se refiere al acoplamiento de los datos que se van almacenando en archivos y la especificación de programas que son requeridos para ir actualizando y el mantenimiento de los mismos. Esta es una situación en la que las instrucciones que se da a un programa se refieren a los resultados que han tenido con las anteriores, pero es que no han sido completadas. Hablando de la falta de flexibilidad, nos referimos a la independencia que no existe entre los datos y los procesos que un usuario llega a realizar. Un sistema tradicional de archivos no responde de manera oportuna a los requerimientos de información no anticipados. No puede entregar informes A, D o C. Estos informes son informes que las empresas solicitan a tipo auditoría, pero de manera específica y de manera más paulatina a un representante del área. No se puede recuperar gran parte de la información, y recuperar tal parte de este informe llega a ser muy costoso para algún tipo de organización. La seguridad defectuosa. La seguridad es un problema general de todo sistema inteligente, y el acceso a la información, a cualquier tipo de dato en una empresa es uno de los problemas más conocidos, ya que no sabes quién puede estar accediendo a tu información, si es que es importante o si es que no. Y es uno de los principales problemas que existen en las empresas. La falta de compartición y la disponibilidad de datos. Como las piezas de información en archivos se distribuyen en gran parte de la organización, estas no se pueden relacionar entre sí. Es decir, es muy complicado o es casi imposible compartir y acceder a la información de manera oportuna. También hay lo que se conoce como la disponibilidad de habilidad referenciada, es decir, que actualizar constantemente un dato registro puede llegar a afectar un trabajo previo o otros datos que están relacionados, y así es como conocemos los problemas más importantes. Y un tipo de solución a todo estos problemas de administración sería, actualmente existen softwares que ayudan a la administración correcta, a la distribución de archivos de manera eficaz, entre otros aspectos. Y continuamos con mi compañero. ¿Cuáles son las principales capacidades de administración de base de datos y por qué es tan poderoso un DBMS relacional? La tecnología de las bases de datos resuelve muchos de los problemas de la organización de los archivos tradicionales. Una definición más rigurosa de una base de datos es la de un conjunto de datos organizados para dar servicio de manera eficiente a muchas aplicaciones al centralizar los datos y controlar los que son redundantes. En vez de guardar los datos en archivos separados para cada aplicación, se almacenan de modo que los usuarios crean que están en una sola ubicación. Una sola base de datos da servicio a varias aplicaciones. Por ejemplo, en vez de que una corporación almacene los datos de los empleados en sistemas de información de archivos separados para personal, nómina y beneficios, podría crear una sola base de datos común de recursos humanos. Sistemas de administración de base de datos. Un sistema de administración de base de datos
DBMS es software que permite a una organización centralizar los datos, administrarlos en forma eficiente y proveer acceso a los datos almacenados mediante programas de aplicación. El DBMS actúa como una interfaz entre los programas de aplicación y los archivos de datos físicos. El DBMS libera al programador o al usuario final de la tarea de entender dónde y cómo están almacenados realmente los datos al separar las vistas lógica y física de los datos. La vista lógica presenta los datos según los perciben los usuarios finales o los especialistas de negocios, en tanto que la vista física muestra la verdadera forma en que están organizados y estructurados los datos en los medios de almacenamiento físicos. El software de administración de base de datos se encarga de que la base de datos física esté disponible para las diferentes vistas lógicas requeridas por los usuarios. ¿Cómo resuelve un DBMS los problemas del entorno de archivos tradicional? Un DBMS reduce la redundancia e inconsistencia de los datos al minimizar los archivos aislados en los que se repiten los mismos datos. Tal vez el DBMS no logre que la organización elimine del todo la redundancia de datos, pero puede ayudar a controlarla. Aun cuando si la organización mantiene algunos datos redundantes, el uso de un DBMS elimina la inconsistencia de los datos debido a que puede ayudar a la organización a asegurar que cada ocurrencia de datos redundantes tengan los mismos valores. El DBMS desacopla los programas y los datos, con lo cual los datos se pueden independizar. La descripción de los datos que usa el programa no tiene que especificarse con detalle cada vez que se escribe un programa diferente. El DBMS relacional. La base de datos relacionales representa los datos como tablas bidimensionales, llamadas relaciones, a las cuales se puede hacer referencia como si fueran archivos. Cada tabla contiene datos sobre una entidad y sus atributos. Microsoft Access es un DBMS relacional para sistemas de escritorio, mientras que DB2, Oracle Database y Microsoft SQL Server son DBMS relacionales para las grandes mainframes y las computadoras de rango medio. MySQL es un popular DBMS de código fuente abierto. Veamos ahora cómo se organiza una base de datos relacional, la información sobre proveedores y piezas. La base de datos tiene una tabla separada para la entidad proveedor, y una para la entidad pieza. Cada tabla consiste en una cuadrícula de columnas y filas. Cada elemento individual de datos para cada entidad se le almacena como un campo separado, y cada campo representa un atributo para esta entidad. Los campos en una base de datos relacionales también se llaman columnas. Para la entidad proveedor, el número de identificación del proveedor, nombre, calle, ciudad, estado y código postal se almacenan como campos separados dentro de una tabla proveedor. Y cada campo representa un atributo para la entidad proveedor. La información real sobre un solo proveedor que reside en una tabla se denomina fila. Por lo general, las filas se conocen como registros o en términos técnicos como tuplas. Las filas. Los datos para la entidad pieza tienen su propia tabla separada. El campo para nombre del proveedor en la tabla proveedor identifica cada registro en forma única, de modo que ese registro se pueda recuperar, actualizar, ordenar y se denomina campo clave.
campo clave es el identificador único para toda la información en cualquier fila de la tabla y su clave primaria no puede estar duplicada. Número proveedor es la clave primaria. El número proveedor es la clave primaria para la tabla proveedor y número de pieza. La clave primaria para la tabla pieza. En la tabla proveedor, el número proveedor es la clave primaria. Cuando el campo número proveedor aparece en la tabla pieza, se denomina clave foránea, la cual es en esencia un campo de búsqueda para averiguar datos sobre el proveedor en una pieza específica. Capacidades de los sistemas de administración de base de datos. Un DBMS incluye capacidades y herramientas para organizar, administrar y acceder a los datos en la base de datos. Las más importantes son su lenguaje de definición de datos, el diccionario de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El DBMS tiene una capacidad de definición de datos para especificar la estructura del contenido de la base de datos. Podría usarse para crear tablas de base de datos y definir las características de los campos en cada tabla. Esta información sobre la base de datos se puede documentar en un diccionario de datos, el cual es un archivo automatizado o manual que almacena las definiciones de los elementos de datos y sus características. Microsoft Access cuenta con una herramienta rudimentaria de diccionario de datos, la cual muestra información sobre el nombre, la descripción, el tamaño, tipo, formato y otras propiedades de cada campo en una tabla. Los diccionarios de datos para las grandes bases de datos corporativas pueden capturar información adicional como el uso, la propiedad, autorización, seguridad y los individuos, funciones de negocios, programas e informes que utilizan cada elemento de datos. Diseño de bases de datos. Para crear una base de datos hay que entender las relaciones entre la información, el tipo de datos que se mantendrán en la base, cómo se utilizarán y la forma en que la organización tendrá que cambiar para administrarlos desde una perspectiva a nivel de toda la compañía. La base de datos requiere tanto un diseño conceptual, cada uno físico. El diseño conceptual o lógico de la base de datos es un modelo abstracto de la base de datos desde la perspectiva de negocios, en tanto que el diseño físico muestra la verdadera disposición de la base de datos en los dispositivos de almacenamiento de acceso directo. ¿Cuáles son las principales herramientas y tecnologías para acceder a la información de las bases de datos y mejorar tanto el desempeño de negocios como la toma de decisiones? Bueno, primero tenemos que recordar que todas las empresas utilizan bases de datos para almacenar sus datos, todos sus registros, ya sea de clientes y de transacciones. Pero no solo para eso, sino también lo utilizan para que éstas puedan proveerlas de la información necesaria para que puedan operar de una manera más eficiente. Para realizar todas sus operaciones siempre necesitan datos de una manera rápida y confiable. Ahora, estos datos, ¿dónde se recolectan? ¿O dónde se recolectan? Pues antes se manejaban como todo a mano en papel y se usaba lápiz, bolígrafo o pluma. Pero estos datos a almacenar eran cada vez más y más y más y más. Entonces se optó por hacer caber los datos en filas y columnas de sistemas de administración de bases de datos relacionales. Pero aún así estos datos almacenados seguían creciendo y creciendo de sobremanera hasta un punto en el que todos estos llegan a explotar. Vale, todos los datos provenientes del tráfico web. Entonces estos datos que pueden ser estructurados o no estructurados se vuelven muy difíciles de manejar en columnas y filas.
Entonces, ante esta explosión, ¿qué surge? El Big Data. Y no es un superhéroe. Es un término, el cual utilizamos para describir conjuntos de datos con volúmenes que están más allá de nuestra comprensión y de la capacidad de un DBMS común para capturar, almacenar y analizarlos. El Big Data no se refiere a una cantidad en específico, aunque podemos destacar que si hablamos de Big Data generalmente nos vamos a referir a petabytes o exabytes, es decir, Big Data maneja miles de millones, inclusive billones de registros, todos que vienen de distintas partes del mundo y que vienen cada vez más y más y más y más y de manera mucho más rápida. Por ejemplo, hablemos de datos actuales a 60 segundos. Cada minuto Twitter registra 450.000 tweets. En WhatsApp se registran 69.4 millones de mensajes cada 60 segundos. En Google se registran 4.4 millones de búsquedas, 390.000 descargas de aplicaciones y 188.000 millones de correos. Todo esto en un minuto. Ahora, la red social Instagram nos registra 30.69 millones de likes, 347.000 historias y solo 69.000 fotos y videos, todos por minuto. Ahora Facebook. Cada 60 segundos en Facebook se publican 510.000 comentarios, 293.000 actualizaciones de estado, 4.000 millones de likes y reacciones y 136.000 fotos. Eso significa más o menos que cada 60 segundos se generan 1.73 terabytes de datos. Y estas cifras van creciendo de manera exponencial. ¿Por qué? Porque ese mismo ritmo, cada 60 segundos, 2.800 personas se compran un celular inteligente, por lo cual se vuelven nuevos usuarios de estas redes sociales y de todas estas herramientas, haciendo crecer estas cifras cada vez más. Entonces, por todo esto, los Big Data son de interés de muchas empresas. ¿Por qué? Porque al manejarlas pueden revelar patrones y anomalías interesantes en varios conjuntos de datos, o sea, nosotros. Con esto, manipular a todos los clientes para que puedan cambiar sus perspectivas o pensamientos en base a la información que recolectan. Y esto no solo se aplica en un ámbito de ventas, sino también se puede aplicar en patrones de clima o en actividad del mercado financiero y de las bolsas de estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para poder aplicar esto, para poder generar modelos de negocio o estrategias en base a estos datos, es necesario que las empresas desarrollen nuevas tecnologías y herramientas que les permitan administrar y analizar datos no tradicionales, o sea, estos datos volátiles, junto con los datos tradicionales que ya poseen en papelito. Ahora, digamos que queremos información de manera rápida, concisa y confiable sobre todas las operaciones de una empresa o de nuestra empresa. Si nuestra empresa es grande, pues nos va a tocar correr, porque vamos a tener que reunir todos los datos de todos los sistemas que están separados. Entonces vamos a tener que ir al área de ventas, al área de manufacturas, de contabilidad, etcétera, 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 etcétera. Inclusive vamos a necesitar recolectar los datos de nuestras fuentes externas, como los datos demográficos o los de nuestra competencia, todo de una manera manual. Esto no es bueno, entonces sí o sí se necesita optar por el Big Data. ¿Cómo optamos por esto? Implementando una infraestructura de inteligencia de negocios. Esta infraestructura tiene una variedad de herramientas para obtener información útil de todos los tipos diferentes de datos que usan las empresas en la actualidad. Estamos hablando de datos semiestructurados y de datos no estructurados, así también como los estructurados, en grandes, enormes cantidades. Ahora estas capacidades nos incluyen almacenes y mercados de datos, también herramientas como Hadoop o alternativas como la computación en memoria y plataformas analíticas. Bueno, comencemos. Este es Juan. Juan vende frutas. Tiene su puesto de frutas, pero todo está desordenado. Es más, es un puesto de todo a 5. Y no le conviene.
porque todo está 5, entonces no genera muchas ganancias. Aparte de que las frutas están mezcladas unas con otras, entonces se dañan, unas con otras se aplastan y se magullan, entonces no le conviene. Solo genera pérdidas en Juan. Entonces él, al darse cuenta, ¿qué hace? Bota su puesto y se dedica a la política. No, mentira. Agarra todo su puesto y dice, no, tengo que organizar esto para venderlo mejor. Entonces empieza a ahorrar y se abre un almacén de frutas donde él puede colocar todo de una manera muy ordenada y tener un gran control, porque aquí puede recibir todas sus frutas y realizar controles de calidad para saber qué puede almacenar, qué puede vender y qué no. Desde acá, desde su almacén, él va a poder distribuir a mayoristas y a minoristas por igual, poniendo en disposición para muchas personas sus productos, pero va a haber un mercado que no va a poder acceder a él, que son las personas que solo comprarían 5 naranjas o 10 platanitos, porque uno por vergüenza ni yo iría a un almacén tan grande por esa cantidad tan pequeña. Entonces piensa y dice, ¿qué hago? Pues no puedo abrir otro almacén. Entonces agarra parte de su almacén y dice, no, me hago una sucursal, y es un puestito de mercado. Y aquí puede poner de una manera mucho más accesible sus productos a la gente. Entonces ya lo hace de una manera más localizada y sabe qué vender en cada puesto. Y ya la persona que solo quería comprar 5 naranjas sí va a poder comprar 5 naranjas, porque lo pone prácticamente en sus manos. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de las frutas con el manejo de datos? Es fácil. Ahora agarremos a nuestro amigo Juan y ya no vende frutas, vende datos, no datos móviles, datos de información. Entonces, ¿qué va a pasar con su almacén de frutas? Pues este almacén va a pasar a ser un almacén de datos. ¿Y qué es un almacén de datos? Pues no es más que una base de datos que almacena la información actual de interés para la toma de decisiones. Todos estos datos se originan en muchos sistemas básicos en muchas partes del mundo. Y este almacén, ¿qué hace? Extrae los datos actuales, analizar los datos antiguos, ver si se pueden combinar o reestructurar, analizarlos para saber si se pueden cargar o no en el almacén de datos, así como hacía Juan con su control de calidad de sus frutas. Ahora, este almacén de datos, al igual que el almacén de Juan, pone a disposición a todas las personas la información según sea necesario. Claro, con la única limitante de que no se pueden alterar estos datos. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el puesto de Juan, con su puestito de mercado? Vamos a ver. Pues ahora su puesto de frutas se vuelve un mercado de datos. ¿Y por qué un mercado de datos? Pues los mercados de datos generalmente se crean cuando las empresas necesitan crear almacenes de datos mucho más pequeños y descentralizados. Entonces, un mercado de datos no es más que un subconjunto de un almacén de datos, o sea, la sucursal del almacén, en donde solo se coloca la información necesaria, separada de muchos otros datos, lo que vamos a requerir en el momento, no más adelante. Bueno, dejando de lado esto de los almacenes y los mercados, imaginemos que conocemos una biblioteca infinita con infinitos libros, infinitas estanterías que tienen infinitas filas y columnas, enorme, y estamos buscando un libro. Pues nos va a tardar muy poco encontrarlo, qué sé yo, media vida, sí, yo creo que eso. Pero va a ser más poco el tiempo que leamos el libro, porque vamos a agarrar el libro, lo abrimos, nos aburrimos, por mucho lo leemos una hora y decimos ya, me iré a mi casa, iré a dejar el libro. Y ahí ya está el problema, ya nos hemos perdido, no sabemos de dónde hemos sacado el libro, en qué estantería, en qué fila, en qué columna, y nos perdemos y nos ponemos ansiosos y nos hacemos bolita y no sabemos qué hacer. Pues esto mismo pasa con los productos de DBMS relacionales y también con muchos almacenes de datos. Pues así como nosotros nos perdemos en la biblioteca, estos no se pueden adaptar bien para organizar y analizar Big Data en columnas y filas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros sentirnos y decir que ya nos llevamos el libro a nuestra casa, que sí. Pero ¿y qué hacemos con el Big Data?
Pues ante esta problemática surge una herramienta llamada Hadoop. Es un software de código abierto que está administrado por Apache. Esto permite el procesamiento paralelo distribuido de enormes cantidades de datos a través de computadoras económicas y descompone todos los problemas de Big Data en subproblemas que sean más fáciles de analizar, distribuyéndolos entre miles de nodos de procesamiento. Luego va a combinar todos estos resultados para tener un gran resultado que es también mucho más fácil de analizar. Hadoop cuenta con varios servicios clave. Podemos mencionar al HDFS, que es el sistema de archivos distribuidos de Hadoop, que se encarga de almacenar datos, o MapReduce, que se encarga para procesar estos datos. También está HBase, que es la base de datos no relacional de Hadoop. Ahora, Hadoop puede procesar grandes cantidades, cualquier tipo de datos, incluyendo datos estructurados o destructurados. Ahora, Hadoop se ejecuta en un clúster de servidores económicos y puede agregarse o eliminarse procesadores según sea necesario. ¿Por qué se usa? Uno, porque es económico, porque es barato, porque es software libre, porque es gratis. Y lo otro es que las empresas lo usan por su gran capacidad de analizar volúmenes muy grandes de datos, así como también para los datos estructurados o semiestructurados, antes de poderlos cargar en un almacén. Te facilita bastante la tarea de análisis. Y lo utilizan muchas empresas conocidas. Algunos ejemplos son Yahoo, LinkedIn, IBM, eBay, Twitter, Facebook, lo que incluye WhatsApp y Messenger. Bueno, dejando de un lado esta herramienta también, vamos a hablar de otra forma que nos puede facilitar el análisis de Big Data. Si no nos hemos conformado con los almacenes, ni los mercados, ni el Hadoop, pues les presento el In-Memory Computing, o en español, la computación en memoria. Ahora, ¿por qué en memoria? Porque esta depende principalmente de la memoria RAM del computador para almacenar los datos. ¿Y cómo funciona? Pues todos los usuarios, o sea nosotros, accedemos a los datos almacenados en la memoria principal. Con esto se eliminan los tiempos de espera para los procesos de recuperación o lectura de datos, que se tardarían una eternidad en bases de datos tradicionales que están basadas en discos. Gracias a esto podemos almacenar mercados e inclusive almacenes de datos en la memoria. Y gracias a esto los cálculos de negocios complejos que solían tardar días, horas, meses, se pueden completar en cuestión de segundos. Bueno, yo comenzaré explicando sobre el establecimiento de una política de información. El establecimiento de una base de datos es solo el principio. Para poder asegurar que los datos para su empresa sigan siendo precisos, confiables y estén disponibles de inmediato para quienes lo necesiten, se necesitará políticas y procedimientos especiales para la administración de datos. Toda empresa, ya sea grande o pequeña, siempre necesitará una política de información. Los datos de su empresa son un recurso importante, por lo que no es conveniente que las personas hagan lo que quieran con ellos. Necesita tener reglas sobre la forma en que se va a organizar y así mantener los datos, y quién tiene permitido verlos y modificarlos también. Ahora sobre la política de información. Una política de información es lo que especifica las reglas de la organización para compartir, diseminar, adquirir, estandarizar, clasificar e inventariar la información. También la política de información establece procedimientos y rendiciones de cuentas específicos. Identifica qué usuarios y unidades organizacionales pueden compartir información, en dónde distribuirla y quién es responsable de actualizarla y mantenerla. Por ejemplo, una política de información típica especificaría que solamente miembros seleccionados del Departamento de Nómina y Recursos Humanos tendrían el derecho de modificar y ver los datos confidenciales de los empleados, como el salario o número de seguro social de un empleado, y que estos así son responsables de asegurar que los datos de cada empleado sean precisos.
En una organización grande, administrar o planificar la información como un recurso corporativo requiere con frecuencia una función formal de administración de datos. La administración de datos es responsable de las políticas y procedimientos específicos, a través de los cuales se pueden gestionar los datos como un recurso organizacional. Estas responsabilidades abarcan el desarrollo de la política de información, la planificación de los datos, la supervisión del diseño lógico de la base de datos y el desarrollo del diccionario de datos, así como el proceso de monitorear la forma en que los especialistas de sistemas de información y los grupos de usuarios finales utilizan los datos. Ahora sobre la gobernanza de datos, la cual fue promovida por el IBM. Se encarga de las políticas y procedimientos para administrar la disponibilidad, utilidad, integridad y seguridad de los datos empleados en una empresa, con un énfasis especial en promover la privacidad, la seguridad, la calidad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales. En una organización grande también se debe tener un grupo de diseño y administración de bases de datos dentro de la división de sistemas de información corporativos, que sea responsable de definir y organizar la estructura y el contenido de la base de datos y también de darle mantenimiento. En una estrecha cooperación con los usuarios, el grupo de diseño establece la base de datos física, las relaciones lógicas entre los elementos, las reglas de acceso y los procedimientos de seguridad. También las funciones que desempeña se denominan administración de la base de datos. Ahora sobre el aseguramiento de la calidad de los datos. Una base de datos y una política de información bien diseñadas son un gran avance en cuanto a asegurar que la empresa tenga la información que necesita. Sin embargo, hay que llevar a cabo ciertas acciones adicionales para asegurar que los datos en las bases de datos organizacionales sean precisos y permanezcan confiables. ¿Qué ocurriría si, digamos, el número de teléfono o el saldo de la cuenta de un cliente estuvieran incorrectos? ¿O cuál sería el impacto si la base de datos tuviera el precio incorrecto para el producto que usted vendió? O si su sistema de ventas y de inventario mostraran distintos precios para el mismo producto. Los datos imprecisos, inoportunos o inconsistentes con otras fuentes de información conducen a decisiones incorrectas, llamadas a revisión de los productos y pérdidas financieras. Gartner Inc. informó que más del 25% de los datos críticos en las extensas bases de datos de las compañías Fortune 1000 son imprecisos o incompletos, incluyendo los códigos erróneos de productos y sus descripciones. Las descripciones incorrectas en el inventario, los datos financieros erróneos, la información incorrecta de los proveedores y los datos erróneos de los empleados. Algunos de esos problemas de calidad se deben a datos redundantes e inconsistentes producidos por varios sistemas que alimentan un almacén de datos. Por ejemplo, el sistema de pedidos de venta y el sistema de administración de inventario podrían mantener datos sobre los productos de la organización. Ahora, si una base de datos está diseñada adecuadamente y hay estándares de datos establecidos a nivel empresarial, los elementos de datos duplicados o inconsistentes deben reducirse al mínimo. Sin embargo, la mayoría de los problemas de calidad de los datos, como los nombres mal escritos, los números traspuestos y los códigos incorrectos o faltantes, se derivan de los errores durante la captura de datos. La incidencia de esos errores aumenta a medida que las compañías pasan sus negocios a la web y permiten que los clientes o proveedores introduzcan datos en sus sitios web para actualizar de manera directa los sistemas internos. Ahora, antes de implementar una nueva base de datos, las organizaciones necesitan identificar y corregir sus datos incorrectos y establecer mejores rutinas para editar los datos una vez que su base esté funcionando. Y con frecuencia, el análisis de la calidad de los datos empieza con una auditoría de calidad de los datos, la cual es una encuesta estructurada de la precisión y el nivel de su integridad en un sistema de información.
Las auditorías de calidad de los datos se pueden realizar mediante la inspección de los archivos de datos completos, inspección de muestras provenientes de los archivos de datos o por encuestas a los usuarios finales sobre su percepción en cuanto a la calidad de los datos. Y finalmente, hablando sobre la limpieza de los datos, la cual consiste en actividades para detectar y corregir datos en una base que estén incorrectos, incompletos, que tengan un formato inadecuado o que sean redundantes. La limpieza de datos no solo corrige esos errores, sino que también impone la consistencia entre los distintos conjuntos de datos que se originan en sistemas de información separados. El software especializado de limpieza de datos está disponible para inspeccionar automáticamente los archivos de datos, corregir errores en los datos e integrarlos en un formato consistente a nivel de toda la compañía. Los problemas de calidad de los datos no son solo problemas de negocios, también representan serios problemas para los individuos en cuanto a que afectan también su condición financiera e incluso sus empleos. Gracias por su atención. Eso fue todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención, nos vemos hasta en otra oportunidad. No se olviden compartir y darle like.